Buenas tardes, mi nombre es Diana Hidalgo Moncada, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona. Junto a mis directores Javier Díez y Yuli Vanegas, hemos desarrollado este trabajo titulado Formación de profesores de educación primaria en el contexto de confinamiento, prácticas de autorregulación en las matemáticas. El contenido de la presentación será primeramente hablar del contexto actual en el que se encuentra la educación. Les mostraré una reflexión docente sobre la formación de profesores ante este contexto actual. También hablaremos de algunos aspectos teóricos acerca de la autorregulación. Y por último, les mostraré una propuesta de instrumento para promover la autorregulación en las matemáticas. Sabemos bien que nos encontramos en esta pandemia por COVID-19, lo que nos ha obligado a un confinamiento alrededor del mundo. En marzo, la UNESCO ya daba la orden del cierre de instituciones educativas en 185 países, lo que implicaba que en ese momento ya se encontraba el 90% de los estudiantes intentando estudiar en casa. Todos los procesos formativos que en ese entonces se realizaban de forma presencial comenzaron a realizarse de forma virtual, lo que llevó a una serie de desafíos e inconvenientes, tanto para las instituciones educativas como para los docentes, estudiantes y sus familias. Frente a este contexto actual, y considerando que tenemos un especial interés en la formación de profesores, presentamos la reflexión de un docente a cargo de la formación de futuros profesores de educación primaria. Este nos plantea que el cuerpo académico del programa de formación de profesores de educación primaria ha incrementado el material a disposición del estudiante, esperando que éste sea suficiente para el correcto aprendizaje y para suplir la falta de clases presenciales. Pero este ha tenido varias implicaciones, como es el hecho de que los estudiantes hoy en día necesitan más tiempo para procesar todo este material. Además, se ven en la necesidad de usar prácticas de autorregulación. Por otra parte, se ve una evidente improvisación en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje y también se observa un disgusto del profesorado y de los estudiantes ante este cambio de metodología tan repentino. Podemos observar dos grandes cosas. Una, la nula existencia de una reflexión previa acerca del aprendizaje autorregulado, y por otra, que hasta ahora tenemos un desconocimiento del impacto en la enseñanza. El contexto nos ha llevado a estas dificultades e inconvenientes, como el hecho de la utilización de las TICs. Para muchos es un reto, sobre todo para quienes no estaban tan familiarizados con las plataformas, con la virtualidad. Esta sobrecarga académica y profesional de la que les hablaba anteriormente. El apoyo institucional, que en algunos casos no ha sido suficiente. Una enseñanza y aprendizaje individual. Sabemos que en algunas instituciones se solía trabajar en equipo, ahora toda planificación y preparación de material ha sido de forma individual. El aislamiento ha llevado a cambios y a afectar el estado emocional y motivacional tanto del docente como del estudiante. Y también el contexto familiar, que en cada caso es distinto, ¿no? Y se han visto afectados. Todo este contexto actual que nos ha traído, en el que hemos visto envueltos debido a la pandemia, se suma en las matemáticas al antecedente de que los estudiantes no les gustan las matemáticas porque no las comprenden, les dificulta, porque tienen un autoconcepto errado o negativo, lo que les lleva de antemano a tener pensamientos de fracaso ante esta asignatura. Es por esto que nos hemos visto en la obligación como investigadores de entregar herramientas sobre la marcha tanto a los programas de formación como también a aquel docente en ejercicio, al estudiante, a herramientas que le permitan sobrellevar este contexto actual y algún otro contexto, cualquier otro tipo de contexto que se le presente en un futuro.
Una de estas prácticas, una de estas herramientas son las prácticas de autorregulación. El aprendizaje autorregulado es un proceso activo en el cual los estudiantes establecen metas para su aprendizaje y después tratan de monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y conducta guiados por estas metas que se han planteado y los aspectos contextuales. En las matemáticas, la autorregulación es una característica clave en las actividades y procesos de aprendizaje productivo. Además, es un objetivo principal de los procesos de aprendizaje a largo plazo y por tanto debe inducirse desde una temprana edad. Este es un punto importante, el hecho de que debe ser desde una temprana edad. ¿Por qué? Nos encontramos muchas veces que los estudiantes llegan a estudios superiores sin preparación para enfrentarse a los nuevos retos. No son capaces de autorregular su aprendizaje y les lleva en muchos casos a la deserción de sus estudios superiores. Diversas investigaciones nos muestran que un mayor nivel de conocimiento y manejo de estrategias autorreguladoras llevará a un mayor nivel académico en el aprendizaje de las matemáticas. Pero no solo un aprendizaje en el aula, sino también a lo largo de la vida y también en su desarrollo profesional el día de mañana. Sabemos que la habilidad de autorregularse la pueden desarrollar de manera intuitiva los estudiantes, pero no se da en todos los casos, no se da en todos los estudiantes. Es por eso que nos preguntamos por qué no hacerlo para todos los estudiantes y de una manera más consciente, a través del docente, que sea el docente quien fomente la autorregulación al impartir su disciplina a través de las prácticas de autorregulación. Estas prácticas son indispensables para el desarrollo autónomo tanto del docente como del estudiante, que les va a permitir tomar decisiones adecuadas frente a diversos contextos. También les va a permitir planificar el tiempo destinado a las diferentes tareas de enseñanza y aprendizaje. Podrán ver los medios disponibles para enseñar o aprender, mejorar o mantener la motivación, tolerar y transformar las dificultades a las que se enfrenten, construir mejores relaciones estudiante y docente y entre estudiantes. Una serie de beneficios que nos aportan las prácticas de autorregulación. Diversos autores proponen una serie de prácticas para promover el aprendizaje autorregulado en las matemáticas. Y nosotros hemos tomado estas prácticas y las hemos clasificado utilizando el enfoque ontosemiótico, particularmente una de sus herramientas que son los criterios de idoneidad didáctica. Este enfoque nos permite organizar los diversos aspectos involucrados en la práctica del profesor. Es por eso que encontramos pertinente utilizarlo. Este enfoque es un modelo teórico sobre la cognición e instrucción matemática, que nos entrega una serie de herramientas para el análisis de distintos aspectos involucrados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Una de estas herramientas es la idoneidad didáctica, quien nos responde a interrogantes relacionados con qué criterios seguir en el diseño de secuencias de tareas, cómo desarrollar y evaluar la competencia matemática en mis estudiantes y qué cambios debo hacer para conseguir metas de aprendizaje superiores. A grandes rasgos, de manera general, la idoneidad didáctica nos permite realizar una reflexión integral, completa acerca de la práctica docente. Está compuesta por 6 criterios de idoneidad: la idoneidad epistémica, la idoneidad cognitiva, interaccional, mediacional, emocional y ecológica. Les daré un ejemplo por cada una de estas idoneidades para que entendamos un poco a qué nos referimos. Con la idoneidad epistémica se refiere a que el docente reflexione acerca de la argumentación, la modelización, la resolución de problemas, los sistemas de representación. ¿Los estoy incluyendo en mi práctica docente? La idoneidad cognitiva, por su parte, se refiere a los conocimientos previos de mi estudiante, las actividades de refuerzo, de ampliación. La idoneidad interaccional tiene que ver con la comunicación entre docente y alumno, entre los alumnos. La idoneidad mediacional tiene que ver con el uso de materiales manipulativos e informáticos y la contextualización.
Por su parte, la idoneidad emocional se refiere a elaborar tareas de interés para mis estudiantes, poder controlar la autoeficacia de ellos, la fobia a las matemáticas que se da en muchos casos, su motivación. Y por último, la idoneidad ecológica se refiere a las conexiones que hace el docente en las matemáticas intra e interdisciplinares. La innovación didáctica para evaluar, para organizar el aula. La idea es que el docente haga una reflexión pasando por cada uno de estos criterios de idoneidad, lo que les va a permitir tener una clara visión de todos los aspectos que están involucrados en su práctica docente. La propuesta que les presentamos es un instrumento que les permite promover el aprendizaje autorregulado. Nosotros hemos tomado las prácticas de autorregulación que nos proponen estos autores, las hemos clasificado según los criterios de idoneidad y les vamos a sugerir una actividad para promover estas prácticas. El instrumento es este, de manera completa, pero debido un poco al tiempo nos vamos a centrar en 3 de las 6 idoneidades. La idoneidad epistémica, para la idoneidad epistémica, una práctica de autorregulación es proponer la búsqueda y comparación de diferentes vías de solución para un mismo problema. Una actividad sugerida es preguntar a los estudiantes qué procedimientos han considerado para realizar la tarea y observar cuando se presenten distintas vías de solución, sugiriendo la comparación de procedimientos y que los estudiantes identifiquen las semejanzas y las diferencias. Si entre los estudiantes no se observan diferentes formas de solución, es bueno que sea el docente quien proponga diferentes vías de solución e invite a los estudiantes a compararlas. Aquí hay un ejemplo de un ejercicio con enunciado de porcentaje que con 4 formas de solución. Se pueden presentar estas 4 formas, también se pueden presentar más. Pero es aquí donde el docente debe invitar al estudiante a que comparen con sus compañeros estas distintas vías de solución, estos procedimientos, que se los expliquen unos a otros por qué no seguimos el mismo procedimiento, pero sí llegamos al mismo resultado. De esta manera podrá mejorar la comprensión respecto a este contenido en los estudiantes. Para la idoneidad mediacional, una práctica de autorregulación es orientar al estudiante en la elaboración de material de estudio individual en las matemáticas y socializar. Es importante, como docentes, no asumir que el estudiante ya sabe preparar su material de estudio, sino más bien orientémoslo a elaborar este material de estudio de una manera adecuada. Una actividad es mostrar al estudiante formas de elaborar un resumen, un esquema, un formulario, un mapa conceptual, entre otros. Se podría mostrar un ejemplo de unidades pasadas en formato de esquema, de un resumen o un formulario, ¿sí? Entonces la idea es o elaboro junto con los estudiantes al final de una unidad, por ejemplo, elaboro con ellos un formulario o un esquema, un mapa conceptual uniendo los distintos conceptos, o les muestro un mapa conceptual ya elaborado de alguna unidad anterior, ¿sí? Para que ellos se hagan una idea y el día de mañana puedan ellos preparar de mejor manera su material de estudio. Para la idoneidad emocional, una práctica de autorregulación es incorporar a las actividades preguntas a los estudiantes que fomenten su autoevaluación emocional, motivacional o actitudinal. En los últimos minutos de una clase o en las actividades o tareas asincrónicas, las tareas que les mandamos a casa, pedir a los estudiantes que respondan a 1 o 2 preguntas breves dirigidas a autorregular su estado emocional, motivacional y actitudinal. ¿Qué tipos de preguntas podría ser? ¿Cómo te sentiste durante la clase o al desarrollar la actividad? ¿Estresado, angustiado, divertido, concentrado, desconcentrado, etcétera?
Otra pregunta podría ser en qué parte de la clase o con qué conceptos te sentiste más seguro y con confianza. Como les menciono antes, estas preguntas las pueden incorporar al terminar una clase para que los estudiantes las respondan en voz alta en ese momento o las escriban en su cuaderno, en su apunte, ¿sí? Y otra forma es incorporar estas preguntas en, en los PPT, en los PDF, donde se les envíe el material al estudiante en una guía de ejercicio, que le incorporen estas preguntas. Si bien al principio será el docente quien incorpore este tipo de preguntas, luego el estudiante no necesitará leerlas, pero lo va a reflexionar por sí solo. Esta es la idea de estas prácticas de autorregulación, que en un principio sea el docente que de forma explícita enseñe estas prácticas de autorregulación y con el paso del tiempo los vaya dejando, no sea de manera tan explícita, para que el estudiante sea él quien autorregule su aprendizaje y ya sepa cómo autorregularlo. Para quienes tengan interés de profundizar más en este instrumento o poder observar en detalle las otras prácticas de autorregulación que les proponemos y las actividades sugeridas, los invito a mirar este artículo que está pronto a ser publicado, ya ha sido aceptado en el volumen 32, número 1, en la revista Magíster. Les dejo aquí el link a la revista para que puedan visitarla y prontamente ver este trabajo, poder ver en profundidad aquellos que estén interesados en este tema de la autorregulación en lo que es la formación de profesores. Muchas gracias a quienes han visto esta presentación, han escuchado. Muchas gracias.